Lo primero que nosotros vimos entonces fueron unas leyes de gases. La primera fue la ley de Boyle y él habla que cuando un gas se encuentra a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Es decir, que a mayor presión, menor volumen. ¿Ok? Entonces, fue la primera ley. La segunda ley fue la ley de Gay-Lussac y él nos habla es de qué ocurre con el gas cuando la presión se mantiene constante. Y nos dice básicamente que a presión constante el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Y la tercera ley que vimos fue la ley combinada, ley de Charles, que nos dice o nos habla de que la relación de las tres variables de estado se mantiene constante para un gas, ¿no? Entonces, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Ok? Esas leyes pues solamente nos habla de la relación que existe entre esas tres variables de presión, volumen y temperatura. ¿Ok? Después entonces vimos lo que era la primera ley de la termodinámica y ella nos relaciona entonces la variación de temperatura, que pues realmente no se le dice variación de temperatura, se le dice variación de energía interna, pero se refiere precisamente es a la temperatura. Es igual al intercambio de calor menos el trabajo. Pero ese trabajo puede adquirir un signo de acuerdo a si el gas produce trabajo o si se produce trabajo sobre el gas. Habíamos dicho que, por ejemplo, en el caso de una jeringa, cuando nosotros eh, aprisionamos el émbolo, pues estamos haciendo un trabajo sobre el gas, ¿cierto? En ese caso, ese trabajo toma un signo negativo. Si por el contrario nosotros liberamos la jeringa, entonces el mismo gas está expulsando al émbolo y en ese caso decimos que el gas produce trabajo y por lo tanto su signo es positivo. De igual forma, el calor puede estarse absorbiendo o puede estar cediendo. Entonces, si el gas absorbe calor, este tendrá un signo positivo, pero si el gas o el sistema cede calor, entonces tendrá un signo negativo. Ya habíamos dicho entonces que el delta U se refiere básicamente a la variación de temperatura. ¿Ok? Variación de energía interna, que es lo mismo que variación de temperatura. Después entonces empezamos a ver los procesos térmicos. Perdón, los procesos térmicos. Y el primer proceso que vimos fue el proceso isotérmico, que se refiere o ocurre cuando la temperatura es constante. En la primera ley de la termodinámica implica que la variación de temperatura es igual a cero, por lo tanto, el calor o el intercambio de calor es igual al trabajo producido. Puede ser trabajo producido sobre el gas o trabajo producido por el gas. El segundo proceso que vimos fue isométrico, que implica que el volumen es constante. Si el volumen es constante, significa que el trabajo es cero, porque ni se está comprimiendo ni está liberándose el gas. Entonces, en ese caso, el trabajo vale cero y en la primera ley de la termodinámica, pues nos dice que todo el calor cedido o absorbido se convierte en intercambio o mejor, en variación de temperatura. ¿Ok? La tercera ley que vimos fue el tercer proceso que vimos fue
el proceso adiabático, y en un proceso adiabático lo que ocurre es que no hay intercambio de calor. Por lo tanto, Q vale cero, y en la primera ley de la termodinámica implica que todo el trabajo está produciendo una variación de temperatura. Y el último proceso que vimos fue el proceso isobárico, que nos dice que la presión se mantiene constante, en cuyo caso el trabajo se puede calcular sencillamente como presión multiplicado por la variación de temperatura. Esos fueron los 4 procesos que vimos. Enseguida vimos entonces lo que eran los gráficos de presión y volumen. Y entonces tenemos que si un gas o un sistema se encuentra a una presión inicial y a un volumen inicial, ¿ok? Aquí me desvío un poquito. Y llega hasta una presión final en un volumen final, entonces el área que queda bajo la curva, el área que queda bajo esa curva, a ver si lo hacemos más pequeño para que lo podamos rayar bien, toda el área que queda aquí debajo, entonces corresponde al trabajo, ¿ok? Toda esa área corresponde al trabajo. Ahora, esto será el trabajo. ¿Cómo podemos calcular ese trabajo? Pues sencillamente con cualquier herramienta matemática que nos permita calcular un área, ¿no? Si la figura es regular, pues podemos utilizar sencillamente herramientas geométricas, geometría, para reconocer ese espacio, ¿no? Si es que el área corresponde a una figura regular. Si el área corresponde a una figura irregular, entonces tenemos que utilizar herramientas de cálculo integral, para poder calcular esa área, ¿ok? Como ustedes hasta la fecha no han visto cálculo integral, entonces pues podrían utilizar sencillamente herramientas de geometría para poderlo calcular. De hecho, la primera interpretación de lo que es una integral está basado en geometría. ¿Cómo se puede utilizar con geometría? Sencillo, pues vamos a dividir toda esa área, pues se divide en segmentos más pequeños. Entonces, yo podría formar unos pequeños rectángulos. ¿Ves? Podríamos formar unos pequeños rectángulos de esta forma, y des en cuenta que si yo voy formando rectángulos y rectángulos, pues puedo llegar a una área muy aproximada, ¿cierto? Pues no será exacta, pero sí puedo llegar a un área bastante aproximada de esa sección. Vuelvo y les repito, es el mismo concepto que utiliza el cálculo, primeramente, para hablar de lo que son las áreas o las integrales para cálculos de áreas. ¿Ok? Sería una herramienta, vuelvo y repito, para poderlo hacer. Bueno, como ya lo hemos visto anteriormente, o lo hemos citado, la variación que tenga el volumen nos va a decir si se realiza trabajo sobre el gas o si el gas realiza trabajo. Para poderlo entender un poquito mejor, pues vamos a utilizar una imagen
A ver si podemos apoyarnos en un cilindro. Digamos que aquí tenemos nuestro gas contenido, ¿cierto? Ese gas, o mejor, ese recipiente que contiene el gas, a ver, muchos más de los que quería. Ah, un poquito complicado ponerlo ahí. Entonces, si ese es nuestro recipiente y la parte azul está representando el gas, pues lo que puede ocurrir es que ese recipiente o ese gas mejor podría extenderse de esta forma o podría comprimirse, ¿cierto? Eso podría ocurrir. Entonces, si el gas, si esto además tiene un émbolo que nos permita, o mejor, que este gas empuje a un objeto, entonces estamos diciendo que el gas realiza trabajo, ¿cierto? En ese caso, el gas realiza trabajo. Realiza trabajo. Un trabajo que consiste en mover precisamente a ese objeto. Si por el contrario, nosotros estamos oprimiendo el gas, pues en este caso entonces decimos que el gas, perdón, se realiza trabajo sobre el gas. Sobre el gas. Entonces, eso nos da una relación directamente con el volumen que está teniendo ese gas, ¿cierto? En ese caso, ¿qué podemos decir? Que si el gas realiza trabajo, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Ah, ok. Entonces, cuando el gas realiza trabajo, aumenta el volumen. Si se realiza trabajo sobre el gas, entonces disminuye el volumen. Para nuestra imagen, para nuestro gráfico, el gráfico que tenemos aquí, ¿qué podemos decir? ¿Que realiza trabajo o se realiza trabajo sobre el gas? Que se realiza el trabajo sobre el gas. Aquí dice, aquí dice inicial y aquí dice final. En una recta numérica me parece que BF es mayor que BO. O sea que aumentó el volumen. Si aumenta el volumen, entonces el gas realiza trabajo. En esa imagen podemos decir que el gas realiza trabajo. ¿Ok? Entonces, ya vimos una forma de calcular el trabajo como área bajo la curva. ¿Cierto? Ya como cualquiera de las herramientas que vimos, pues lógicamente a ustedes no se les colocará una figura irregular si es que acaso se les va a pedir que calculen ese trabajo, ¿no? Será una figura regular para que ustedes puedan calcular. De otra parte, entonces, yo puedo calcular el trabajo producido por el gas sencillamente como el trabajo sobre el objeto.